Hola, bienvenido un día más a Fina Cocina. Hoy vamos a hacer un plato suculento, garbanzo con langostino. Así que ya veréis cómo se vaya a poner hoy. Bueno, hoy este plato se lo voy a dedicar a mi amiga Cristina de Barcelona, que eso es un primo. Quien tenga una amiga como esta que yo tengo, se puede dar por satisfecha, porque tiene un tesoro. Bueno, Cristina, como sé que a ti tú lo ves todos los días y aparte te gusta hacer comida buena para tu familia, pues mira, cuando vea este plato va dedicado para ti. Cuando vea los ingredientes, como lo hago, para que tú se lo hagas a tu familia. Bueno, voy a dar los ingredientes: cebolla, pimiento, ajo, laurel, pimentón, aceite de oliva, tomate frito, vino oloroso, garbanzo, langostino. Y ahora ya me veréis haciendo el proceso para completar el plato. Me voy a poner a la cocina. Bueno, antes de irme a cocinar os voy a explicar. Estas cáscaras están aquí por algo. Esto lo tengo que poner ahora en un sartén con un poquito de aceite y como si la estuviera refriendo, apretando la cabeza para que le salga todo el jugo y se quede todo con el sabor fuera. Una vez que está sofritita toda, si podemos sofreírla lo más posible, porque cuanto más sofritita esté, más sabor va a tener a marisco. Entonces la pasamos a una olla más grandecita, la echamos, le echamos agua y que hierva. Y entonces ese fumé es el que colamos y se lo echamos a los garbanzos y a los langostinos. Y voy a empezar con lo primero que tengo que empezar para que ustedes me vean. Manos a la obra. Encendida, vamos a esperar que el aceite se ponga calentito para echar las cabezas y apretarlas. ¿Sabes qué me pasa, no? Que no tengo fuerza para apretar bien las cabezas. Bueno, mira como esto está. Le he añadido una mijita de vinito para sacarle más sabor. Y la verdad que tiene tanto sabor porque he tenido que pedir la ayuda del cámara, porque mis manos no tienen fuerza para esto. Pero fíjate, todo este tiempo que estoy aquí, no estoy sentada. Y eso es lo único que yo estoy intentando hacer. Quitar este confinamiento lo mejor posible. Así que ahora ya las voy a poner a la ollita esta, le voy a poner agua y que hierva. Y hacer el sofrito. Mira qué juguito más rico, Pues eso. Ahora las voy a tumbar a la ollita esta. Bueno, cuando termine de hervir esta cabeza y pueda colar fumé, pues ya entonces empezaré con el sofrito y ya veréis cómo va quedando el plato. Bueno, para el sofrito, un chorro de aceite y a sofreír esto. La cebolla y el pimiento. ¿Ves qué? Ahora le voy a poner una poquita de sal para que se poche lo mejor posible. Como el fumé no tiene sal ni nada y los garbanzos tienen muy poquitas, pues por eso por lo que estoy echándole sal a esto para que se poche bien. Ya esto está pochado. Ahora voy a
a ponerlo en la mini pibe para pasarlo y ya me pongo con el resto del sofrito. Ya veis que esto, y que no le he puesto el tomate, porque yo el tomate lo tengo frito. Así que voy a pasar esto nada más. Bueno, os voy a explicar cómo se hace este sofrito, que este sofrito es más difícil, ¿eh? Porque como se queme el pimentón, entonces adiós comida. El pimentón se echa con el aceite ya templadito para que se sofría pero no se queme. Y este es el más importante. Así que vamos. Este ya es donde ya voy a poner los garbanzos, los langostinos y todas las cosas. Así que ya está. Los ajos, el laurel y la cayena se las voy a echar, porque como yo digo siempre, yo hago las cosas a mi manera, y si lo pongo aquí a freír se va a poner el laurel muy tostado y entonces a mí no me gusta, y como yo hago las cosas a mi manera, pues lo voy a hacer así. Usted dependiente a como yo voy paso a paso, ¿eh? He puesto el aceite y he puesto los ajos, y así es como tiene que ir esto. Los he cortado muy chiquititos para que no se encuentren en la comida, porque así con lo que hierve se doran un poquito, lo que hierve con los garbanzos y los langostinos y tal, ya el ajo no se nota. Así que esto es, usted es pendiente que este sofrito es el más difícil. Para echar pimentón. Como veis, se está friendo, pero no se está quemando. Te lo digo. Ha echado el pimentón, se ha puesto tostadito, pero no quemado. Porque eso sí, que tenéis que tirar la comida, porque vamos, es horrible. Así ya le he añadido el tomate frito. Ahora le voy a añadir el laurel, que ya yo lo tengo todo lavadito, ¿eh? Le voy a añadir la pasta que he frito antes. Al fuego con todo esto. Le voy a poner un poquito de cayena, poquita porque pica y a mí no me gusta el picante, así que le voy a poner poquita. Ahí está, quien quiera picante que se lo eche, y le voy a echar un chorrito de vino, poquito, porque ya las gambas también llevaban un poquito. Ahora voy a dejar que hierva un poquito, y ya he hecho los garbanzos y los langostinos, y a dejar que se termine de hacer. Ya está hirviendo. Ahora voy a poner los garbanzos. ¿Cómo pesa? Dios mío. Ahí está. Los garbanzos, que no vea cómo están. Y los langostinos. Anda, mira qué plato.
No veas tú el plato de hoy. Voy a dejar que vaya hirviendo mientras voy a colar el fumé. El fumé que me quede lo voy a dejar porque el próximo que haga va a ser una paella para que una amiga que tengo que se llama Patricia vea cómo la hago, porque ella quiere ver, aunque yo le diga los ingredientes, ella quiere ver cómo yo la hago para ella quedarse en su mente que es como se ven las cosas. Bueno, voy a probar a ver cómo está esto, quema para toda su casta, pero voy a probarlo porque esto lo que tiene que coger sabor es el garbanzo, los demás lo tiene el sabor todo, pero el garbanzo hirviendo es como coger sabor. Así que vamos a esperar que se enfríe un poquito y ya os diré cómo está, si está bueno de sal, si hay que ponerle sal o lo que sea, porque esto es siempre que tenga que ponerle antes que quitarle, porque no se le puede quitar. Oh, Dios mío de mi vida, ¿cómo está esto? Pero necesita un poquito de sal. Así que y mi niño me dijo que le había echado poca gallina y pica. Es que yo a los garbanzos no le pongo sal cuando lo hago porque aquí se toma muy poca sal. Y entonces si mi niña lo quiere en la ensalada, como ya le pone sal y aliño y tal a la ensalada, pues no le pongo nada más que lo sazono, no le pongo suficiente sal. Me imagino que ahora cuando lo termine estará bien de sal, ya entonces lo emplato y ya os lo presento, ¿vale? Bueno, como veréis, ya esto está terminado, esto está de muerte, ahora nos vamos a poner a comer, porque claro, todo trabajo tiene su recompensa, así que nos vemos en el próximo episodio de Fina Cocina. Si os gusta, darle al me gusta, si os suscribís, mandarme comentarios, porque en realidad todos los comentarios que ustedes me dan, esa es mi vida. Así que hasta el próximo, un beso sin virus.